Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desafío Tierra. Soy Macarena Rojas Ábalos y durante toda esta temporada los voy a acompañar para que juntos descubramos aquellas acciones que nos pueden ayudar a hacer frente al cambio climático. En el episodio de hoy vamos a revisar en qué posición se encuentra Chile respecto a un ranking internacional que mide la calidad del aire. También vamos a descubrir qué opinan los candidatos a la Convención Constitucional sobre las energías limpias y cuál es su posición al respecto. Finalmente, vamos a descubrir cómo podemos incorporar el término de cambio climático, del desafío del cambio climático en la nueva Constitución. Aquí comienza Desafío Tierra. Bienvenidos. Santiago de Chile ocupa la posición número 26 y nuestro país la número 42, donde en un prestigioso ranking internacional sobre la calidad de aire que mide la cantidad de material particulado en suspensión. Sin embargo, la solución vendría de la mano de innovadores satélites que nos ayudarían a reconocer y luego a encontrar cómo reducir este material particulado. Si no fuera por las luces, verlos sería prácticamente imposible. Así es el día en Nueva Delhi, la capital más contaminada del planeta. Eso es según lo elaborado por un prestigioso ranking internacional en el que también apareció nuestro país. Chile se ubicó en el lugar número 42 como los países que más sufren debido a este problema, mientras que Santiago ocupa la posición 26 dentro de las capitales más afectadas por la polución aérea. Se pensaba que el confinamiento disminuiría estos índices, pero ¿qué ocurrió? Solamente fue completo en algunos periodos breves, entre marzo y mayo del año 2020, y después fue por etapas. Y el segundo tema es que ya Santiago hace muchos años que viene declarándose como zona saturada por contaminación. Mala calidad del aire que también afecta a las regiones. Estas 4 ciudades chilenas se encuentran dentro de las 10 más contaminadas de Latinoamérica. El efecto de las ciudades del sur es que usan muchísima leña y por otra parte las viviendas son de mala calidad térmica, sobre todo las hechas antes del año 2000. Entonces tenemos un problema de que, por ejemplo, en Valdivia, la gente ocupa 4 veces más energía por metro cuadrado que en Estados Unidos o en Europa, justamente por la mala calidad de la vivienda. ¿Pero por qué nos vamos al espacio? Porque desde allí una herramienta nos podría ayudar a combatir este histórico problema. ¿Cómo? Utilizando satélites. Ayudan a generar predicciones y mayor control de esta información, permitiendo a su vez la libre disposición de estos datos para que otros grupos puedan cotejar, analizar y profundizar en esos análisis. Data Observatory de CISAIRO Chile es una tecnología que permite este estudio, uno que puede complementar las estaciones de monitoreo tradicionales con una entrega de datos mucho más precisa y ágil. Puede ser una especie de filtro de evaluación de la calidad de las mediciones de las estaciones en terreno y le puede permitir a las autoridades validar esta información. Los datos recolectados serán utilizados por 34 agencias espaciales internacionales, entre ellas se encuentra la NASA, ESA y JAXA, permitiendo al país administrar una plataforma mundial de este tipo de información. Una que en este caso nos puede ayudar frente a un problema que hasta ahora sigue sin solución. La elección de constituyentes está próxima a desarrollar. Sin embargo, esto es solamente el primer paso. Ahora vamos a comenzar, a partir de ahí, a discutir temas muy importantes para nuestro futuro. Por ejemplo, sobre si podemos incorporar el cambio climático a la nueva Carta Magna. Para eso vamos a estar conversando con el director de la WWF en Chile, Ricardo Bossart. Ricardo, bienvenido. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Ricardo, ustedes realizaron un estudio comparado de 30 constituciones, entre ellas la que se encuentra Chile. Quería preguntarles, según lo que ustedes vieron, ¿es útil incluir el concepto de cambio climático? A ver, en estas 30 constituciones en general no está incluido el concepto de cambio climático, porque claro, son constituciones antiguas y solo Ecuador lo tiene incorporado. Pero a nosotros nos parece muy importante incorporarlo, porque recordemos que esta constitución nos va a tener que ayudar a hacer una de las grandes transformaciones de la humanidad, ¿no es cierto? Hoy día tenemos una economía basada en las energías fósiles hace 150 años y al 2030 tenemos que estar consumiendo un 50% de las emisiones y al 2050 cero. Entonces es una transformación muy importante y la Constitución nos tiene que ayudar en ese cambio.
Y en ese sentido, ¿cuáles fueron los resultados más importantes que ustedes vieron y cómo se sitúa Chile con respecto a los otros países? A ver, efectivamente Chile solo tiene uno de los 10 criterios que nosotros elegimos, por lo tanto tiene que ser actualizada. Y es interesante, la verdad que lo invitamos a ver, este estudio está en nuestra página web www.cl. Nosotros dejamos todos los párrafos de todas las constituciones copiadas como anexo y tenemos varias conclusiones. La primera es que efectivamente el desempeño ambiental de un país es la suma de la constitución, las leyes, los reglamentos, pero también la cultura. Es interesante ver que la Constitución de Suecia, por ejemplo, no tiene contemplado, ¿no es cierto?, nada del medio ambiente, pero todos sabemos que en general Suecia como país tiene un muy buen desempeño ambiental. Por lo tanto, no necesariamente el mejor párrafo, el más largo, hace que el país se desempeñe mejor. Y eso es súper importante tenerlo presente. Sí, de hecho, eso es súper interesante porque quizás no hay que incluir todos los parámetros o todos los términos que hoy nos resuenan, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles serían esos buenos ejemplos? Tú me mencionabas Suecia, por otro lado teníamos Ecuador también, como me lo dijiste, que sí incluía cambio climático. ¿Cuáles serían esos buenos ejemplos y que podríamos aplicar en la nueva Constitución de Chile? Mira, la verdad que nosotros como organización internacional tenemos que ser muy cuidadosos en darle el espacio, ¿no es cierto?, a los chilenos a leer. Por eso nosotros dejamos todo el ejemplo y uno tiene que formarse su opinión. Ese es un poco el espíritu de este estudio. Nosotros creemos que tiene que mencionarse el cambio climático. La pregunta es cómo. Y, por ejemplo, y te lo digo súper concretamente, hasta hace 2019 todas las organizaciones decíamos 2 grados el límite. Pero en el 2019 sacaron los científicos un informe diciendo que no eran 2 grados, era 1,5 grados y la diferencia es mayúscula. Por ejemplo, entre 2 grados y 1,5, el Ártico, que ¿no es cierto?, los hielos del Polo Norte se van a descongelar una vez cada 100 años y con 2 grados una vez cada década. Por lo tanto, es muy importante. Si hubiéramos puesto en Chile que era el máximo 2 grados, después hubiera sido muy difícil cambiarlo. Entonces, hay que tener cuidado con el detalle que pongamos en la Constitución y tiene que permitir la flexibilidad, porque son tiempos muy cambiantes y tenemos que ser capaces de, a través de las leyes, de hacer estos cambios. Más que la guía, la Constitución probablemente tiene que dar una guía y ser una herramienta, pero también no amarrarnos de futuro, porque quizás tenga que ser 1,3 grados, 1,2, no sabemos exactamente, porque la ciencia nos va a ir dando esa información. Nuestra actual Constitución consagra el derecho a vivir un ambiente libre de contaminación. ¿Cómo podemos garantizar que se consagre eso realmente y que se proteja también, por otra parte, a las personas, el derecho a las personas? Efectivamente, o sea, establecer que en la Constitución que podemos vivir en un ambiente libre de contaminación, sabemos que eso no ocurre. O sea, hay ciudades de Chile que en el invierno pasan ese umbral demasiadas veces, incluso Santiago, ¿no es cierto? Por lo tanto, por eso es tan importante después acompañarlo con leyes, con reglamentos y también con cultura para hacer los cambios. Efectivamente, las leyes, por ejemplo, el cambio de plástico, un buen ejemplo de Chile, ¿no es cierto? Eliminamos las bolsas plásticas y no necesitamos un cambio constitucional para hacer un cambio tan profundo. Entonces, la Constitución tiene que dar un marco de acción y nosotros decimos, tiene que hablar del cambio climático, tiene que hablar del cuidado de la naturaleza, pero tenemos que sacar la ley de biodiversidad que eso lo va a ejecutar. Tenemos que dar una transición justa, es súper importante. Recordemos que el cambio climático tiene 2 cosas. Uno que es mitigación, es cómo emito menos, ¿no es cierto?, como Chile, pero el segundo es como adaptación, es cómo nos adaptamos a lo que nos pasa. Y la verdad que Chile, sabemos, nos va a pegar muy fuerte el cambio climático, aunque sea 1,5 grados. Por lo tanto, la Constitución tiene que ayudar a adaptarnos y ahí la justicia climática y la transición justa son fundamentales porque va a haber grandes perdedores. Yo creo que el tema de agua es un gran tema que tenemos que tratar, que nos ha costado como país tratarlo y donde efectivamente hay grandes perdedores que tenemos que ayudar y tenemos que apoyar. Y de hecho la reactivación económica post-pandemia es un tema muy importante porque se deja de lado un poco lo que esta crisis o el desafío que nos implica el cambio climático. ¿Cómo hacerlo ahora y cómo también eso se puede llegar a plasmar? Quizás, como tú dices, cambio climático no es un término que deba estar incluido, pero tienen que estar incluidos algunos parámetros. Sí, efectivamente. Yo creo que nosotros también tenemos un documento sobre sugerencias de reconstrucción verde y este estudio, esta vivencia de WWF ha vivido hace rato, 20 años, que después de un desastre natural, generalmente tsunamis, terremotos, aluviones, en la reconstrucción se perdía todo lo ganado por años. Por lo tanto, nosotros tenemos una posición, creemos que la reconstrucción verde tiene que ayudar en la solución, tiene que ayudar a movernos 1,5 grados. Tenemos que hacer eso, por ejemplo, es una gran oportunidad para hablar de restauración. El compromiso de Chile, ¿no es cierto?, con los NDC al 2030 es restaurar 1 millón de hectáreas de paisaje
Y eso, la reconstrucción tiene que ayudarnos porque nos va a ayudar a una mejor economía, nos va a ayudar a tener empleo y a solucionar otros temas como el tema de agua. Es súper importante eso. Uno de los problemas que tenemos actualmente con la Constitución es que se enfrentan dos cosas. Por un lado, la propiedad de derechos, ¿cierto? Y por otro lado, como la protección de la naturaleza, incluso al agua, por ejemplo, como un deber o una obligación, algo que se puede acceder desde el ser humano. ¿Cómo se puede resolver esto para no tener este conflicto en la futura nueva Carta Magna? A ver, lo que tú dices es muy, muy importante y no es tan fácil, ¿no es cierto? Y ahí sí viene un poco la parte cultural, cómo históricamente los países lo han solucionado. Nosotros, porque recordemos, la Constitución tiene dos partes, la parte de los derechos y después la gobernanza, cómo tomamos decisiones, los tres poderes del Estado, ¿no es cierto? Nosotros, tiene que haber un párrafo de cambio climático, pero también creo que es una oportunidad para conversar cómo tomamos decisiones en los territorios. Los mejores procesos, ¿no es cierto?, de solución de escasez de agua, porque recordemos que no somos el único país que nos vamos a quedar sin agua. Ciudades como Ciudad del Cabo, ¿no es cierto?, Los Ángeles se han quedado sin agua por cambio climático. Las mejores soluciones son cuando hay una gobernanza, es decir, los actores, todos los actores se sientan en la mesa y ven cómo distribuyen la escasez. Eso es algo que creemos también en esta Constitución tenemos que conversarlo. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en los paisajes para proteger la naturaleza, para insertar proyectos, para efectivamente escuchar a todos los actores? Va a ser muy importante y creemos que en esa sección, en la parte de gobernanza, tenemos que hablar de algún tipo de gobernanza en los territorios. Ricardo, para terminar, el cambio climático es hoy un gran desafío, pero lo va a seguir siendo, en eso sí estamos muy claros. ¿Qué aspectos se deberían incorporar para actuar de forma preventiva y también proactiva frente a las proyecciones y también para resguardar que la naturaleza existe para las próximas generaciones? A ver, yo creo que tenemos que enunciar que el cambio climático es fundamental en Chile. Tenemos que enunciar que Chile, sabemos, va a ser muy afectado y que la Constitución tiene que poner como una prioridad el alineamiento, ¿no es cierto?, con las soluciones. Creemos que no deberíamos poner 1,5 grados en la Constitución porque efectivamente, como he dicho, puede ser que sea con 1,2 y después, por esencia, la Constitución son difíciles de cambiar. Pero tiene que darnos la herramienta y el marco de acción. Tenemos que enunciar el cuidado de la naturaleza y recuperar la naturaleza perdida, la transición justa, efectivamente va a haber grandes perdedores y no se nos puede quedar nadie atrás, y este tema de la gobernanza, de cómo nos ponemos de acuerdo los territorios para manejar y para adaptarnos en el territorio. Eso para nosotros son los 4 aspectos más fundamentales que tienen que traer la Constitución. Ricardo Bossart, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo y en este episodio de Desafío Tierra. No, muchas gracias a ustedes por el interés y por darnos el espacio. Ustedes sigan en la sintonía de Desafío Tierra, nos vamos a separar un momento y ya volvemos. Nuestra actual Constitución consagra el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Lo revisamos en la siguiente nota. Un medio ambiente libre de contaminación es el que no pone en riesgo la salud ni la calidad de vida de las personas. Tampoco amenaza la preservación y conservación del patrimonio ambiental. La actual Constitución chilena asegura este principio en su artículo 19. Además, establece que es deber del Estado velar para que ese derecho no sea afectado, junto con tutelar la preservación de la naturaleza. Pese a ello, un gran vacío se abre en las denominadas zonas de sacrificio. En estos sectores se concentran diversas industrias contaminantes que afectan especialmente a las comunidades más vulnerables. El plan de descarbonización anunciado en 2019 estableció un cronograma de retiro o reconversión de las centrales a carbón. Estas son responsables del 78% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de Chile. La iniciativa definió el cierre de las 28 operadoras en el país al año 2040, con una primera fase donde las 8 más antiguas cerrarán a 2024. Pese a que 4 termoeléctricas han anunciado un cierre adelantado, aún queda la interrogante de qué sucederá en los próximos años en medio de la actual crisis climática. Por la geografía de nuestro país, Chile es muy buen productor de energía renovable, como la solar, la eólica o la hidráulica. A continuación vamos a revisar lo que diversos candidatos a la Convención Constitucional opinan sobre la materia.
La nueva Constitución debe garantizar la descentralización y de esta manera podemos contribuir al desarrollo y a la autonomía de todas las regiones de nuestro país. De igual manera, se debe garantizar un desarrollo sostenible en nuestro país. Esto aquí involucraría, por ejemplo, incluir a las energías limpias como parte del motor y del desarrollo de nuestro país. Porque no solamente tenemos que pensar en nosotros, sino que también en las nuevas generaciones. Proponemos un cambio de la matriz energética de nuestro país sustentada en energías renovables y sostenibles, pero lo primero es preguntarse energía para qué, para quién y qué vamos a entender por energías renovables. No podemos seguir plagando el desierto de placas solares o destruyendo salares en búsqueda de litio para seguirle el ritmo a un modelo económico y de consumo que debemos cambiar de raíz. Como movimiento regional, luego de Patagonia sin represas, elaboramos la propuesta ciudadana de política energética para Aysén Reserva de Vida, con 3 ejes fundamentales. Primero, que el watt más barato y responsable ambientalmente es el que no se necesita, el negawatt, que significa avanzar al máximo en ahorro y eficiencia energética con soluciones basadas en la naturaleza. Segundo, no toda generación tiene que pasar exclusivamente por el mercado. La autoproducción es fundamental, con soberanía energética. Y tercero, mercado, pero con tecnologías renovables a pequeña escala, diversificadas, con gobernanza ciudadana y pensando en el medio ambiente. Eso es cambiar el chip. Ese es un nuevo paradigma para no seguir matándonos junto al planeta. Y ahora les tenemos una noticia positiva en Desafío Tierra, porque nació el tercer rinoceronte negro en el zoológico de Miami, una especie que está en peligro de extinción. Este y otros breves en Desafío Tierra. Estas son las cascadas frente al famoso Uluru de Australia, las que se han generado producto de las intensas precipitaciones registradas durante las últimas semanas. Esto ha provocado que la superficie de la roca cambie de color, las plantas del desierto florezcan y muchos animales emerjan para alimentarse. Sin embargo, las lluvias torrenciales han ameritado declarar estado de desastre natural en al menos 16 zonas de este país. Captando la intensidad y fuerza de la erupción del cráter, este dron logró mostrar desde una nueva perspectiva lo que ocurre en Islandia con la actividad de este cráter, ubicado en la península de Reykjanes. Si bien la erupción no representa daños en la población y en la infraestructura, su particular proceso es seguido con detención para el resguardo de los habitantes de ese país. Según los expertos, es la primera erupción de este tipo en más de 800 años. Este es el nuevo rinoceronte negro que logró nacer al interior del zoológico de Miami. A lo largo de la historia de este centro, 13 rinocerontes negros han nacido en estas condiciones, convirtiéndose en el lugar más exitoso de Estados Unidos en cuanto a la reproducción de esta especie en peligro de extinción. Este es el cuarto hijo de Circe, de 21 años, y tanto ella como el recién nacido se han mantenido fuera de exhibición. Actualmente en África subsahariana se pueden encontrar menos de 5.000 de ellos en estado salvaje, por eso la relevancia de este nuevo nacimiento. Y así vamos finalizando un nuevo episodio de Desafío Tierra. No me puedo despedir sin pedirles que se queden conectados a todas nuestras plataformas, a www.desafiotierra.com, donde podrán encontrar estas y otras noticias sobre medio ambiente. Ustedes sigan en la compañía de CNN Chile y yo me despido. Hasta la próxima.